alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Y el tema se titula Crisis después de la obediencia. Diga conmigo, crisis después de la obediencia. Crisis después de la obediencia. Ahí. Deuteronomio capítulo 5, versículo 32. Vamos a leer 32 y 33 en la Nueva Traducción Viviente. Crisis después de la obediencia. Se escucha un poco contradictorio porque debería de ser obediencia después de la crisis. Pero esto es parte de las cosas que hace el Señor que no tienen sentido y que muchas veces no comprendemos porque es demasiado difícil de comprender. Dice Deuteronomio capítulo 5 versículo 32 y 33 en la Nueva Traducción Viviente. Así que Moisés le dijo al pueblo: asegúrense de obedecer. ¿Cómo le dijo? Yo les digo ahora como su pastor, asegúrese de seguir siempre obedeciendo todos los mandamientos del Señor su Dios, no solo algunos o los que te convienen o los que te gustan, sino todos. Y de seguir las instrucciones al pie de la letra. Manténganse en el camino. Manténgase en su iglesia, manténgase en la visión, no se vaya por ningún motivo, ni se desanime. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ha ordenado que sigan. Usted está en esta iglesia porque así Dios le ha placido. Entonces, dice la palabra del Señor, tendrán una vida larga. La obediencia a Dios me da salud. La obediencia a Dios me posterga mis días. La obediencia a Dios me da largura de años. Entonces tendrán una vida larga, pero sobre todo una vida en las que les irá bien. En la tierra donde están a punto de entrar, y mira esto porque cuando leía esto el Señor me decía, muchos de los que están ahora escuchando la palabra, los que van a escuchar esta palabra, están a punto de entrar. Gracias. En la tierra en la que están a punto de entrar a lo que un día les prometí y que lo tomarán, lo poseerán en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso?
Quiere decir que después de escuchar esta palabra, cuente los días, porque usted comenzará a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Gracias, pero yo no sé si hay un loco que lo crea. Yo lo creo para mi vida. Estoy experimentando todos los días el cumplimiento de nuevas promesas. El infierno tiembla de la marcha firme que la Frater Emanuel lleva. Y tú eres parte de esta conquista. Tú eres parte del nuevo tiempo, de la nueva temporada. Una temporada de expansión. Una temporada de milagros. Una temporada de testimonios. Una temporada de misericordia. Pero necesitamos obedecer. Me permite decirle esta noche que uno de los retos más fuertes que Moisés tuvo con el pueblo de Israel fue que estos fueran obedientes. Fue un reto para Moisés, un pueblo desobediente, terco. Cuando les convenía se alineaban, pero cuando medio Dios los bendecía, se perdían en el camino. Era cuando estaban en necesidad, estaban en la iglesia. Gracias. Pero cuando ya tenían la respuesta, se perdían y en la hora del culto estaban en la fiesta, en el cumpleaños, en el gimnasio, en otra cosa. No sé si usted me está entendiendo eso. Estoy contextualizándolo al hoy, no me vaya a malinterpretar. Pero el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, de dura cerviz. Si usted lee todo el Deuteronomio, se dará cuenta que en cada capítulo el común denominador de Moisés hacia el pueblo es obedezcan, 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 obedezcan. Capítulo tras capítulo, la palabra obedecer aparece en cada capítulo de Deuteronomio. Y no solo aparece el obedecer como tal, sino que aparece: y estas serán las bendiciones que te seguirán y que recibirás si obedeces, y estas serán las consecuencias de no obedecer. Permítame decirle que hay situaciones en las que entramos no por culpa del diablo como tal, sino por culpa de nuestra desobediencia. Porque hace rato Dios te viene hablando de obedecer. Hace rato Dios te viene hablando de alinearte. Hace rato Dios te viene hablando de desintoxicarte y de entregarte completamente a Dios. Pero hay que ser el mismo en lo íntimo y en lo privado, en lo íntimo y en lo público. No sé si usted me está entendiendo eso. Moisés tenía un reto muy grande. El reto de Moisés era día con día, constantemente estarle diciendo al pueblo de Israel: sean obedientes, sean obedientes. Eso es un reto, es como los músicos de las iglesias. ¿Usted sabía que los músicos de las iglesias tienen una característica? Son muy atacados. Tengo que estar reuniéndome con ellos constantemente, porque cuentean a las mujeres, andan pateando la línea, andan desobedeciendo, son rebeldes, son tercos. Y no solo los músicos y de todas las iglesias. ¿Por qué, pastor? Porque ellos son instrumentos que Dios usa para mover su gloria. Entonces no es que sean guapos, es que portan algo que el infierno quiere destruir. Permítame decirle que no es que usted sea la última maravilla del desierto, es que usted tiene un propósito. Gracias, pero yo no sé si usted lo entiende. Y el propósito que usted tiene, el infierno lo quiere destruir.
Y ya en el transcurso del desierto, Dios había aniquilado y terminado con muchos desobedientes. A lo largo del desierto fueron quedando los desobedientes. A lo largo. Por eso muchas veces yo, hablando con mi esposa, decimos, bueno, realmente a lo largo del camino muchos se irán quedando. Bienaventurados aquellos que siguen perseverando. Porque yo no soy de los que deserto. Yo no soy de los que me quedo a la mitad del camino. Yo no soy de los que me tiro del barco. Pero hay gente que se va quedando. Y en el desierto Dios fue aniquilando, acabando y matando con todos aquellos desobedientes. Se los tragaba la tierra, los quemaba. ¿Por qué, pastor? Porque no obedecían. Pero ahora están a las puertas de poseer la tierra prometida. Escúcheme esto que le voy a decir. Ahora están a las puertas, diga conmigo, a las puertas. Yo creo que frente a mí hay gente que está a las puertas de poseer tremendas bendiciones. Aquí frente a mí hay gente que está a las puertas de una promoción grande. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que puede decir amén y arrebatarlo y hacerlo suyo. Porque no es quien lo dice, es quien lo cree. Y si tú lo crees, lo vivirás. Y ellos están a las puertas de la tierra prometida. Y esta palabra viene como una respuesta, permítame decirle, y voy a hablar ahora a los que están aquí. Esta palabra que voy a dar y que estoy dando, viene como una respuesta a un tiempo de frustración. Para muchos de los que hoy decidieron venir al culto. Y no quiero hablar de desobedientes, quiero hablarle a los obedientes. Aquellos que decidieron obedecer, que decidieron ser fieles, que decidieron ser leales, pero que a partir de que tomaron la decisión de ser fieles, leales y obedientes, las cosas no han sido fáciles. Porque en lo humano te ha tocado ceder, en lo humano te ha tocado morir a tus deseos carnales, te tocó renunciar a lo que tu carne quería. Estoy profetizando. Porque obedeciste, fuiste a tu retiro, decidiste entregar todo lo que te atraía en la carne, viniste a esta iglesia y te enamoraste de la gloria de Dios. Ya eres otro, ya eres otra, no eres el mismo ni la misma de hace mucho tiempo. Ahora eres un cristiano transformado y obediente. Y estás enamorado de la iglesia. Pudiera decir que estás en tu primer amor. Pero ahora que estás obedeciendo es cuando vienen baldazos de agua fría sobre ti. Y has recibido y has atravesado por una de las crisis más fuertes en tu vida. Nunca habías pasado por una crisis como la que estás pasando hoy. Precisamente después de obedecer y después de que creer que Dios se sentiría orgulloso de tus decisiones y que al fin se terminarían las lágrimas y que todo comenzaría a salir bien. Porque viniste y te enamoraste de la frater y fuiste lleno de su poder y fuiste lleno de su amor. El amor de Dios te rodeó y decidiste ser obediente. Aquí hay gente que terminó
lo que tenía que terminar. Puso un punto y final a muchas cosas que debían de ser. Aquí hay gente que decidió limpiar la maleza de su patio trasero y delantero. Aquí hay gente que decidió seguir a Cristo de verdad y no de mentira. Aquí hay gente que decidió ordenarse en todos los sentidos de su vida. Aquí hay gente que renunció, se desintoxicó, se purificó, se casó. Y te sentiste feliz en obedecer a Dios. ¿Recuerdas ese día que te ordenaste y que decidiste obedecer? Y que te sentías feliz porque dijiste, ahora el Señor se honrará en mi obediencia. Ahora el Señor me bendecirá. Ahora el Señor me abrirá puertas. Ahora el Señor se sentirá feliz porque su hijo, porque su hija está dando los pasos que tenía que dar. Pero cuando más feliz estabas y cuando las noches eran de descanso y de sueños largos, de repente, cuando pensaste que estabas a punto de poner tus pies en la tierra prometida o que ya los tenías, vino algo sin avisar. Gracias. Vino algo sin esperarlo. Vino una crisis dura, vino, te rodeó. Una nube inesperada de oscuridad interna, de oscuridad solitaria, una crisis, un dolor, una incertidumbre, una crisis que de un día a otro ya no te deja dormir tranquilo. Estabas durmiendo tranquilo, pero de repente tus noches son eternas y tus ojos no se pueden cerrar. Y entonces tu cabeza se llenó de preguntas. Y entonces tu mente se llenó de confusión y de desesperación. Y llevas ya varios días sin saber por qué estás pasando esto. Estoy hablando con una persona. Y no solo eso, sino que voces han venido y han hablado a tu oído diciendo, de nada sirvió que obedecieras. Y has escuchado risas de burlas en tus oídos. Has escuchado una voz que susurra muerte en tus oídos, fracaso en tu oído. Has escuchado voces que te han dicho, mejor estuvieras como estabas antes y no ahora como estás en la iglesia. Y te has sentido sin salida. Y entonces te has preguntado, ¿cómo saldré de aquí? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo me recuperaré? ¿Cómo recuperaré mi sonrisa? ¿Cómo recuperaré mi vida? Mi paz, mi gozo. ¿Cómo recuperaré el favor? Porque sientes que el favor de Dios ya no está contigo. Porque cuando uno está en problemas es como si Dios se fue. Es como si Dios, ¿dónde está Dios en mi vida? Yo veo que otros están posteando cosas felices y nadie sabe lo que yo estoy atravesando. Porque Satanás es experto en robar el gozo y el favor de sus hijos. Porque si les roba el gozo y si les roba el favor, les robará la fe. Permítame decirle que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto me recuerda cuando David, dentro del propósito de Dios, lo perdió todo de repente. Me permite decirle que ya Dios había sometido a David en un proceso.
Claro, David había fallado anteriormente, pero David ya se había arrepentido, ya había pagado una consecuencia. Y ahora David está dentro del proceso, camino a ser restituido, pero de repente en ese camino a ser restituido, escúcheme esto que le voy a decir. Camino a ser restituido, ya perdonado, ya habiendo pagado la consecuencia y David sintiéndose en paz con Dios, de repente viene una situación en la que lo pierde todo. Incluyendo 2 esposas que David tenía. Una se llamaba Ahinoam, que significa favor. Y la otra esposa de David se llamaba Abigail, que significa fuente de gozo. Me permite decirle que en el ámbito espiritual el enemigo había robado a David el favor de Dios y el gozo de Dios. Hay un trasfondo espiritual ahí. Tu sonrisa ahora es fingida, no es genuina. Porque dentro de ti hay temor, hay terror, hay miedo. Y sientes que has perdido el gozo, que has perdido el favor. Tienes que sonreír porque hay hijos que necesitan tu sonrisa. Tienes que sonreír porque hay familia alrededor que necesita tu sonrisa. Pero dentro de ti hay miedo. Y era precisamente lo que Satanás le quería robar a David. Satanás le quería robar a David la esperanza de ser restituido. Satanás le quería robar a David el gozo, porque David era un hombre de fe y Satanás sabía que si le robaba el gozo, le robaba el favor, le robaría la fe. Y si David perdía la fe, escúcheme esto, cuando la gente pierde la fe, viene el desánimo y vienen las ganas de ya no seguir adelante. Y viene el deseo de quedarse. Viene el deseo de esconderse. Viene el deseo de ya no servir, ya no congregarse. Porque la fe es lo que me sostiene. Hay gente aquí que aún no ha visto su milagro, pero la fe lo sostiene. Pero hay personas que han perdido el gozo y han perdido el favor y a pesar de eso están aquí porque Dios tenía preparado este mensaje para ustedes. Y cuando el cristiano pierde la fe, inmediatamente perderá la alegría producida por Dios. Pero en medio de la crisis que David está viviendo, escúcheme esto. Porque aquí es donde se activa algo profético. Lo que David había perdido era su familia, su pueblo, sus hijos, su casa. Había perdido posesiones materiales, pero también había perdido familia. Yo no sé qué es lo que tú has perdido. Quizás tú has perdido tu matrimonio, quizás tú has perdido tu salud, quizás tú has perdido lo que te sostenía emocionalmente. Dice la Biblia en primer libro de Samuel capítulo 30 versículo 8, y David entonces, habiéndolo perdido todo y estando en una depresión tremenda y en una angustia y en un miedo, consultó a Jehová. ¿Qué dice que hizo David? Consultó a Jehová. Una de las luchas más grandes que como pastor tengo muchas veces aquí con ustedes es que siempre que atravieses por una crisis, no lo digas a nadie, porque no lo comprenderán. Enfrente de ti pondrán una cara de hipocresía.
pero detrás de ti se reirán a tus espaldas. Una de las luchas que como pastor tengo es poderle hacer entender que nadie, absolutamente nadie, estará en tus zapatos. Solo Dios. Hay un amigo fiel y verdadero que nunca te dejará y que nunca te traicionará, que estará contigo. Estará contigo cuando tú más lo necesites. Estará contigo cuando te sientas solo. Estará contigo cuando otros que debieron estar ahí, que juraron estar ahí, no lo están. Y David conocía esto, David sabía esto, a pesar que en ese momento David tiene alrededor de él 600 hombres valientes. Pero ya le voy a decir qué pasó con esos valientes. Ahora, lo que debo de entender, lo primero, el primer código, habiendo perdido el favor, habiendo perdido la gracia, habiendo perdido la alegría, estando en obediencia, pero sometido y hundido en una crisis inesperada, lo importante que David hace, nótese que David viene delante del Señor y le dice: Señor, perseguiré a los merodeadores. En otras palabras, lo que David le dice a Dios es: Señor, iré tras lo que me pertenece. Gracias. ¿Por qué David sabía que estaba en obediencia? David no pregunta: ¿y por qué me vino esta desgracia? David no pregunta: ¿y por qué estoy atravesando esto, Señor? Porque David sabe que él ya había renunciado a todo, ya estaba pagando, ya había pagado la consecuencia, ya iba camino a una restitución, estaba bien con el Señor. Entonces la pregunta de David no es ¿por qué? La pregunta de David es: ¿lo recuperaré? ¿Entregarás en mis manos lo que el enemigo se atrevió a quitarme? Y aquí hay personas que hoy le tienen que preguntar a Dios: Señor, ¿recuperaré lo que el diablo me ha robado? Tu pregunta no debe de ser: ¿por qué? Porque a mí no la vi venir. Tu pregunta debe ser: Señor, ¿me pararé en la brecha y pelearé por lo que me pertenece? Porque somos guerreros. Porque usted no va a caer vencido en batalla. Porque usted tiene las fuerzas que Dios le ha dado para levantarse cada mañana y declarar palabra de fe que recibe en esta casa. Y decirle al Señor: Señor, el enemigo me vino y me saqueó de manera repentina cuando yo estaba feliz y cuando yo estaba viviendo mi mejor momento. Y David dice: seguiré a esta tropa, la podré alcanzar. Y entonces Dios vino con una respuesta como una luz verde en el semáforo. Y esa es la respuesta que Dios te quiere dar esta noche. Gracias, pero ese amén está muy flojo. Esa es la respuesta que Dios te quiere dar esta noche. Si tú te has preguntado: ¿esta crisis me va a matar o voy a recuperar lo que era mío? Dios te dice: esta crisis no te va a matar, sino que vas a recuperar lo que era tuyo. Gracias, pero yo no sé si hay 2, 3 locos en la fe que lo crean. Y el Señor dice: sí, síguelos, que de cierto los alcanzarás. Y sin duda, estas son palabras de Dios a David, sin duda lo recuperarás todo. Recuperarás finanzas. Recuperarás finanzas estancadas.
Recuperarás posición. Recuperarás tu puesto. Recuperarás tu salud. Recuperarás tu familia. Recuperarás todo, absolutamente todo. No habrá nada que no regrese a tus manos con intereses. Y el Señor vino a hablarle a los obedientes dentro del propósito de Dios, pasando por una crisis, para decirles: no se angustien, hijitos míos, no se angustien. No tengas miedo y no pienses que esto vino para destruirte. Esto vino para aumentar tu fe. Si le va a alabar a Dios, alábele de verdad. Síguelos. Esto es un sinónimo de esfuérzate, levántate, no llores, no te quejes, actúa. Porque yo pregunto, ¿Dios podía hacer que aquellos vinieran avergonzados y humillados y le dijeran a David: aquí está, David, lo que te robamos, aquí está? ¿Lo podía hacer Dios? Sí, lo podía hacer. Dios es capaz de todo. Pero Dios quiere que David entre en el personaje de guerrero. Pero Dios quiere que David active su fe. Pero Dios quiere que sea David el que vaya y luche y arrebate lo que le pertenece. Y aquí hay gente que se va a parar y que va a pelear y que va a actuar y que va a caminar y que va a conquistar y va a ir y como valiente va a arrebatar lo que es suyo. Nadie va a pelear tu batalla, la batalla la peleas tú. Te tienes que levantar cada mañana a pelear tu batalla. Te tienes que levantar cada día a conquistar tu victoria. Este no es el momento de llorar. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque lógicamente es normal que lloremos. Pero sobre todo, este es el momento de seguir. Toca a la persona que tienes a tu lado. Y si puedes apretarle la mano, apriétale la mano. Y dile: este es el momento de seguir. Este no es el momento de tirar la toalla. Este no es el momento de preguntarte por qué. Este no es el momento de entrar en depresión. Este no es el momento de culpar a otros, de culpar a Dios, de culpar tu pasado. Este es el momento de seguir. Y de congregarte con más fuerzas. Porque el enemigo no quiere que te sigas congregando. Porque cuando tú te congregas, las baterías se te recargan. Y el enemigo te quiere tener con las baterías bajas. El enemigo quiere tenerte con las reservas en lo último, cascabeleando. Por eso este es el momento de seguir, de pararse en la brecha, de decir: hoy que estoy pasando por esta crisis tan grande, tan enorme, que es un gigante para mí, tu fe debe de ser aumentada. Ahora es cuando más tu fe debe de explotar. La Biblia dice que Dios no pone carga sobre nosotros que no podamos sobrellevar. Y tú le has preguntado a Dios: ¿y por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? Precisamente porque tú eres un guerrero que tiene las fuerzas para aguantar eso y para aguantar aún más. Levante la mano y diga: gloria a Dios. Antes de pelear su batalla, agarren las piedras. Antes de derribar el gigante, agarre las piedras. Me encantó algo que escuché por ahí. Que prometí ir a escudriñarlo. Cuando David va a enfrentar a Goliat, David toma 5 piedras.
¿Usted ha escuchado que David tomó 5 piedras? ¿Con cuántos gigantes se enfrentó David? Con 1. Pero hay algo dentro de la escritura más adelante que dice que habían 4 gigantes más. Dentro del pueblo filisteo habían 4 gigantes, primos hermanos de Goliat. Gracias. Entonces, David no tomó 5 piedras porque se le ocurrió. David era un tipo de fe loca. David tomó 5 piedras, una para cada gigante. Y permítame decirle algo. Si los otros 4 gigantes que estaban detrás de la colina, junto al pueblo filisteo, se les ocurre salir y ponerse en la fila de batalla, David les vuela la cabeza. Téngalo por seguro que cada piedra hubiera dado en la frente de cada gigante. Pero por alguna razón, Dios permitió que solo fuera Goliat el derrotado. ¿Sabe por qué? Y me encantó esto. Porque aunque estemos enfrentando muchas crisis, Dios quiere que vayas derrotando un gigante a la vez. Y a veces nosotros en desesperación queremos que caigan los 5 gigantes de un solo mamellazo. Y agarramos las 5 piedras y decimos: quiero que se vaya la depresión, quiero que se vaya la enfermedad, quiero que se vaya mi suegra y quiero que se vayan mis cuñadas. Raca, shakataka. Y Dios dice: tranquila, tranquila, un gigante a la vez. Creo que la suegra y las cuñadas es lo último que te quitaré. Ahora mismo te voy a quitar la enfermedad. Ahora mismo te voy a quitar la deuda. Ahora mismo te voy a quitar la depresión. Ahora mismo te voy a quitar. No, yo no sé si hay alguien que levanta la mano y diga: el gigante va a ser derribado. Pero David guardó las otras 4 piedras. Sigue creyendo en Dios. La batalla es necesaria para hacer crecerte en lo espiritual. ¿Cómo vas a venir y te vas a parar delante de enfermos a poner tus manos si dentro de ti no has todavía vencido ese gigante? Me permite decirle que yo no creo en consejeros financieros que no tienen una empresa. Me permite decirle que yo no creo en gente que te pueda administrar algo que no ha vivido, pero sobre todo que no ha vencido. Porque si ya lo venciste, lo puedes ministrar. Y si Dios te está haciendo pasar por una crisis, es porque en ese ámbito específico te va a usar. Ay, ay, ay. Porque ahí es donde Dios te va a llevar el Señor a poner manos sobre gente que está viviendo lo que ya tú venciste. Te va a llevar el Señor a poner las manos sobre mujeres, sobre hombres que estarán pasando la misma crisis a la que tú ya le volaste la cabeza. Pero esta palabra viene como una confirmación. No te rindas. No estás solo. Dios está de tu lado. Y Dios manda a David a perseguir a los ladrones. Y Dios le da 2 promesas a David, 2 poderosas promesas. 1, los alcanzarás. Quiero decirte que los enemigos de David le llevaban ventaja en lo humano. Pero si Dios me tiene que convertir en correcaminos, si Dios tiene que acelerar los tiempos dentro de mí, si Dios tiene que hacer lo que tenga que hacer para que yo los alcance,
Dios lo hará. Es decir, en lo humano había una imposibilidad de que David los alcanzara porque le llevaban ventaja. Y es que muchas veces en lo humano los exámenes van a decir lo peor. Y es inalcanzable. La situación va a decir lo peor y es inalcanzable. El problema estará peor y será inalcanzable en lo humano. Pero lo primero que Dios promete a David es: los alcanzarás. Avanza, avanza, camina, corre, esfuérzate, sé valiente, levántate, porque de cierto los alcanzarás. Y lo primero que garantiza el que yo alcance mi bendición es que primero lo voy a ver con mis ojos. Y vas a ver con tus ojos lo que un día perdiste. Pero también Dios le dice a David: lo recuperarás. Y no recuperarás una parte, lo recuperarás todo en el nombre de Jesús. Si el enemigo te ha robado finanzas, si el enemigo ha traído estancamiento y has estado como tembloroso, como inquieto, ¿y qué va a pasar? Ya llevo 2 meses y esto no mejora, ya llevo un par de días y yo pensaba que esto iba a despegar, y has entrado como te tiembla un ojo, no sé si usted me está entendiendo esto. Te tiembla el párpado. El enemigo te ha robado finanzas, te ha robado tu matrimonio, te ha robado tu familia, te ha robado tu hogar, te ha robado tus hijos, te ha robado tu salud. No sé lo que el diablo te ha robado. Hoy Dios te trajo a este servicio de jueves para decirte: tranquilo, solo activa tu fe. Y me permite decirle que David tenía 600 hombres a su alrededor. Y cuando David activa su fe y dice: vamos tras ellos porque ya Dios me dio la luz verde, dice la palabra del Señor que frente a ellos tenían un obstáculo. Ay, Señor, un obstáculo. ¿Por qué me dices que le dé y me pones al frente un obstáculo? David tiene enfrente un torrente, tiene enfrente un río grande, caudaloso, como el Lempa. No sé si todavía es río caudaloso o un charco, pero tiene enfrente un río caudaloso llamado el torrente de Besor. ¿Cómo se llamaba? El torrente de Besor era un obstáculo que ellos tenían que atravesar nadando. Gracias. Ay, Señor, pero si yo no puedo nadar. Y me permite decirle que antes de pasar ese obstáculo, de los 600 hombres valientes que iban con David, 200, es un número muy considerable. Y es un gran porcentaje, casi el 40%. 200 de aquellos 600 deciden no cruzar el torrente y le dicen a David: ve tú, nosotros te esperaremos aquí. Y me permite decirle que cuando nosotros estamos en crisis, muchos que pensábamos que iban a estar con nosotros se irán. Ellos dijeron que no podían cruzar el torrente de Besor porque estaban cansados. Y hay gente que se cansará de tu problema. Claro, no está en tus zapatos. Hay gente que se cansará de tus llamadas y de tus súplicas y de tus llantos. Hay gente que se cansará de ti en la crisis. Cuando todo es fiesta, nadie se cansa de ti. Cuando todo es alegría, nadie se cansa de ti. Cuando todo es party,
nadie se cansa de ti. Cuando todo es comer y comer pupusa y yuca frita con pepesca, nadie se cansa de ti. Pero cuando se trata de cruzar torrentes, obstáculos en el camino, y que tú necesitas una mano ayuda, y que tú necesitas a alguien que sea tu salvavidas, no sé si alguien me está entendiendo esto. Entonces vienen aquellos que dicen, no, yo me quedo. Suerte, suerte, amigo. Porque Besor significa corriente de alegría, abundancia de regocijo, olas de gozo, río de gozo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que Besor es el río del gozo de Dios. Y Dios te dice ahora, si quieres recuperar lo perdido, tienes que dejar de nadar en el río de lágrimas en el que has estado nadando y sumérgete en el río de la alegría y del gozo de Dios. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que alaba a Dios. Porque el diablo quiere que avances en depresión, pero Dios dice, en depresión no vas a lograr nada. Pero aunque tú estés pasando por la enfermedad, por la crisis, por la pérdida, sumérgete en el río del gozo de Dios. Porque cuando nosotros nos sumergimos en el torrente del gozo de Dios, le volamos la cabeza al diablo. Porque el diablo te quiere tener deprimido, con insomnio, cortándote las venas, despidiéndote, haciendo el testamento. ¿Alguien me está entendiendo esto? El diablo te quiere tener tirado en la lona, y cuando el diablo dice, pero si este está en crisis, ¿y por qué está alabando a Dios? Pero si este está en crisis, ¿por qué está riendo? ¿Por qué está gozoso? ¿Por qué dice amén? ¿Por qué dice aleluya? ¿Por qué se alegra? ¿Por qué? Dentro de las personas que necesitan recuperar lo perdido, sí están los que no deciden cruzar el torrente. Hay un porcentaje que no cruza ese torrente y que se queda al lado de la depresión, y que se queda al lado de la tristeza, y que se desquebraja, se hace 1000 pedazos. Y de ahí no se levanta. El sentimiento que David tenía era duro, era fuerte, era feo. Pero David sí dice, yo sí voy a cruzar. No, yo no sé ustedes. No, nosotros nos sentimos tristes, estamos mal. Nosotros no estamos cansados. Yo la verdad he dado todo en la fratería. Así me paga el Señor. No, yo no tengo ganas de seguir. Yo voy a ver si voy donde los testigos de Jehová mejor. Porque como allá dicen que no hay infierno. No sé si usted me está entendiendo esto. Yo no sigo. Pero hay Davids, hombres y mujeres, locos, exagerados. No hay palabra que no la arrebaten. No hay palabra que no la rumeen. No hay palabra que no la griten. No hay río que no crucen. David dice, no, a mí sí, yo soy un Baywatch. Yo soy una sardinita nadando en el río de Dios. ¿Sabe? Yo creo que nosotros somos una iglesia de milagros porque somos alegres. Yo creo que nosotros somos una iglesia de milagros porque adoramos y alabamos con locura. Porque sumergirme en el río, en el torrente de Besor, en el río de la alegría, en el río profético, alguien diga amén a eso. Ese río profético me garantiza la victoria. Cada vez que tú vienes al culto hay un río que cruzar. Cada vez que vas por las mañanas a tu trabajo hay un río que cruzar.
Cada vez que llega la noche hay un río que cruzar. Y tú no te vas a quedar al lado, a este lado. Tú vas a cruzar el río. Alguien diga amén a eso. Toca a tu vecino y dile, tienes que cruzar, tienes que nadar. Pero díselo con fuerzas. El mismo David dice en Salmos capítulo 46, versículo 5. Hay un río. David, léalo conmigo. Hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios. Hay un río que yo tengo que cruzar. Y es un río que al atravesarlo me alegraré, me gozaré. El lugar santo de los tabernáculos, ese río está en el templo. Ese río está en el altar. Ese río está en la iglesia. Cuando tú vienes aquí, estás cruzando tu río. Por eso el diablo no quiere que te congregues. Por eso el diablo hace que un día yo venía a predicar a la iglesia. Yo siempre he llegado temprano, siempre, nunca, gracias al Señor, y espero que así sea siempre, nunca he venido tarde a predicar, porque es mi responsabilidad. Pero un día venía de camino, yo andaba feliz porque Dios me había regalado un carro nuevo y un tipo me chocó. Mi carro tenía un par de días de haber salido y un tipo vino y ¡pa! Me pegó. Y recuerdo que llegó la pastora y me quedó viendo y me dijo, qué bárbaro, no puedes manejar, me dijo. Gracias, mi amor, yo también te amo, le dije yo. Pero tuvimos una reacción, ambos vimos el reloj, no hombre, hay que moverse ya porque ya comenzó el culto. Y el carro hay que se quede. Pero yo voy a agarrar otro carro que sea y me voy a ir. Así que ahí resolvimos, gracias a Dios, venían pasando hermanos de la iglesia que vienen tarde. Pero aún Dios los usa. Entonces venían tarde y entonces, ¡hey! Y cuando me vieron, el pastor está pidiendo ray. Llévenme, le dije yo. Y me subieron y vine rápido, vine a tiempo. Yo le voy a contar esto, no sé. Cuando me chocaron yo sentí un golpazo. Cuando salí del culto a ver el golpe, no era nada. Esto es real, no era nada. Absolutamente nada, no tuvo que ir al taller. No era nada. Y yo sentí un fuerte golpe. Me permite decirle que muchas veces Satanás será escandaloso para detenerlo, que usted venga al río. Pero si usted es aguado y deja que ese escándalo le impida venir a la iglesia, perdió su bendición, perdió su milagro. Pero si usted dice, no, a mí no me detiene el diablo ni me detiene nadie, yo voy a ir a cruzar el torrente de Besor, voy a alegrarme, voy a gozarme, voy a alabar a Dios, voy a aplaudir, voy a gritar, voy a quedar afónico una vez más. Porque cuando venimos a la iglesia de aquí nos vamos afónicos. Permítame decirle que los martes yo estoy afónico, los jueves yo estoy afónico, los domingos yo estoy afónico. Y los días que hay culto yo estoy afónico. Y los días que hay noche de alabanza, estoy afónico. Cuando yo voy a ver un partido de fútbol, yo ni grito. Yo estoy sentado con mi pie cruzado.
Pero yo no puedo estar aquí callado. Yo aquí tengo que alabar a Dios. Yo aquí tengo que exaltar su nombre. Y la Frater no es una iglesia de calladitos. La Frater no es una iglesia de gente normal. La Frater es una iglesia de gente que alaba a Dios con exageración. Gracias, pero yo dije con exageración. Porque cuando tú le alabas te gozas. Porque cuando tú le alabas recibes. Porque cuando tú le alabas recuperas lo perdido. Hay un río cuyas corrientes son de alegría. Toca a tu vecino y dile, si le alabas te gozas. Los que cruzan el Besor son aquellos que conocen que en la presencia de Dios hay victoria, que en la presencia de Dios hay plenitud, que en la presencia de Dios hay vino celestial. Por eso aquí nos emborrachamos. Toca a tu vecino y dile, la cara la tenés. Pero aquí nos emborrachamos de gozo celestial. Pero también nuestro torrente de Besor, en nuestro torrente de Besor hay pan, hay aceite, hay abundancia. Has estado lejos llorando, lamentándote, cantando canciones de despecho y de lamento. No te canto ni una porque no te quiero afectar. Pero quiero decirte esta noche, ya para ir aterrizando, señores pasajeros, abróchense su cinturón. No hay arma más poderosa para vencer la crisis que la alabanza. Y eso es lo que te quiere robar el enemigo. Y eso es lo que el enemigo le robó a David. Le robó el gozo, le robó la fe, le robó la esperanza, le robó la alegría. Y la tenía que recuperar. Porque sin esperanza, sin fe, sin favor, no habrá corona. Mientras tú sigas alabando en medio de la crisis, tu milagro tomará forma. Dice el capítulo 30 del primer libro de Samuel, versículo 10. Y David siguió. Yo vine a decirte esta noche, sigue. No llegará Navidad sin que tú ya hayas recuperado lo perdido. Gracias, gracias. Yo no sé si hay alguien. Yo no sé si hay alguien loco que dice, esa era la palabra que yo estaba esperando. Esa era la palabra que yo quería para mi vida. Arrebátala, arrebátala. Esto es como cuando tú estás en la sala de espera y alguien dice tu nombre. Fulano de tal, llegó su turno. Fulano de tal, llegó tu turno. Y David siguió el alcance con los 400 valientes. Diga conmigo, 200 se quedaron, pero 400 siguieron. Porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente Besor. Y hallaron en el campamento un hombre egipcio. ¿De dónde era el hombre? Egipcio. Vas a encontrar una persona que no tiene nada que ver con Dios, que será la respuesta. Ay, ay, ay. Y tú vas a entender que ese egipcio no es evangélico, nunca se congregó, no es profeta, no es evangelista, no es pastor, pero es un instrumento que Dios va a usar.
Dice la palabra del Señor, y hallaron en el campo un egipcio, el cual trajeron delante de David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos. Uy, qué rico. ¿A cuánto le gusta el pie de higos? De mis preferidos. Y le trajeron también 2 pupusas de chicharrón con queso. Y luego el egipcio, después que hubo comido, se recuperó, porque el egipcio como que estaba en el desierto, tenía hambre, como algunos que están aquí ahora, pero hambre de Dios, porque no había comido ni bebido pan ni agua por 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, soy egipcio y soy siervo de los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran los ladrones. Me permite decirle que habrá gente de la misma calaña que Dios va a planear todo, que venga a ser tu ayuda. Y dice, pero ellos me abandonaron. El amo mío me abandonó y caí enfermo por 3 días. Hicimos una incursión en la parte sur de los cereteos y en Judá y en el sur de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Siclag era el campamento de David. Es decir, él le está contando a David lo que había pasado. Y David le dijo, ¿me llevarás ahora donde tienen cautivo a mis esposas y a mis hijos y a mi pueblo? ¿Me llevarás a recuperar lo que es mío? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, porque la venganza no es de Dios. Escúcheme, le he venido predicando de eso. Va a recuperar lo perdido, pero usted no se va a vengar. David le dijo, llévame. Y él le dijo, yo te llevo si tú no me matas. Y versículo 16 dice, y lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre la faz de aquella tierra, comiendo y bebiendo y danzando una canción que se llama Danza Kuduro. Por todo aquel botín que había tomado por la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y entonces vino David con la espada, y desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día, más de 36 horas. ¿Alguien está aquí ahora? Hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día, y no escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que montaban en camellos. Esos huyeron. Y David, versículo 18, yo quiero que usted se ponga de pie esta noche. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Esto es profético para su vida. Esto es profético para su vida. Yo quiero que usted lo reciba. Yo quiero que usted lo reciba. Dice el versículo 18, y libró David, la versión que yo estoy leyendo dice, y recuperó David todo lo que los amalecitas le habían robado. Y asimismo David recuperó a sus 2 esposas. Quiere decir que Dios le permitió a David recuperar sobre todo lo espiritual. ¿Alguien está aquí ahora? Y dice la palabra del Señor, David recobró todo lo que los amalecitas le habían robado. También rescató David a sus 2 esposas. Y no le faltó ni cosa chica ni cosa grande. ¿Alguien está aquí esta noche? No te faltará nada. No te faltará nada. ¿Gracias a qué, pastor? A tu obediencia y a tu gozo. Dice, y David recobró todo. Diga conmigo, todo. Levante las manos y diga, todo lo que ha sido mío se me será devuelto. Y me encanta el versículo 19 que dice, y no les faltó cosa ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, de aquel robo que sufrieron y de todas las cosas que le habían tomado.
todo, todo lo recuperó David. Y tomó también David, además, diga conmigo, además, esto es algo que va a venir como vendaje. ¿Cómo dicen aquí al vendaje? Cuando te dan 3 jocotes de más. Vendaje. Te van a dar, cuando tú recuperes lo perdido, además Dios te dará intereses. Y tomó David además todas las ovejas y todo el ganado que eran de los enemigos. Y lo trajo David a su campamento. Y esto se convirtió en un botín. Diga conmigo, botín. Sinónimo de botín, tesoro. Sinónimo de botín, lo que como algo que tú encuentras, un tesoro, como algo valioso, una herencia. Algo que siempre debió haber sido suyo, pero que el enemigo por alguna razón se lo robó. Pero David lo recuperó. Y aquí hay personas esta noche que han sufrido un saqueo. No sé de qué, pero tú sí sabes de qué. Y si tú eres esa persona, ven al altar rápido, ven al altar.